Aquí vamos a ver todos los virus tienen la misma estructura, a excepción de que algunos son ADN y otros son ARN, o sea, su genoma, su nucleocapside es diferente únicamente en eso. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 es ARN. Entonces, vemos acá que presentan también una como membrana, que es como una pelota de fútbol con su vejiga. Y adentro protege su genoma, que está dentro de la nucleocapside. Ese es el más perjudicial, el genoma. Luego tenemos nosotros el complejo de glucoproteínas o glicoproteínas. Son los mismos. Y más que todo, toda la cobertura que tiene es la que conocemos nosotros como capside, y cada una de estas partes se llama capsómero. Vemos nosotros que en el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, lo que más daño nos causa a nosotros es la proteína HE, que es la glucoproteína, es la hemaglutinación, o sea, agrupa a todos los glóbulos rojos. Por lo tanto, nosotros podemos tener una trombosis, ¿va? Es lo que pasa con la sangre, aunque ahora afortunadamente con la vacuna que descubrieron ya nos está ayudando a que la sangre se disuelva. Los virus tienen la particularidad de cuando penetran, se desintegran. Y luego para replicarse o multiplicarse, o sea, para volver a formar réplicas de los mismos, empiezan nuevamente a unirse. Es como si ustedes tuvieran una cajetilla de fósforos y vienen, allá hay, por decirles así, 10 paquetes. Y la tiran, se disuelven. Ahora, para unirlos, ¿cómo van a hacer? De que esos 10 paquetes van a tener las 10 mismas unidades. Como no sucede así, entonces por eso vienen otros ya diferentes, que son las razas. Eso es lo que pasa con los virus. Los virus tienen esa particularidad de que al unirse nuevamente ya algunos son diferentes. Si se unen los mismos, pues los mismos seguirán. Eso es lo que pasa. Nosotros con este virus del herpes genital es lo que mucha gente conocía como chancros. Es una enfermedad venérea. Les digo, muchas personas se descuidan y cualquier herpes, cualquier virus, podemos empezar nosotros con unos síntomas. Si se nos descuida mucho, pues desafortunadamente ya nos va a causar daños mucho más fuertes. Por lo tanto, tenemos que ser bien aseaditos, evitarnos muchas cosas que no es para nosotros. Aunque los virus a veces andan en el medio ambiente, cuando nosotros vamos a sanitarios particulares, tengamos mucho cuidado. No es que uno sea lleno de cosas, pero debe ser bien aseado. Bien, ahora ya pasamos el subreino Talobionta. Vimos bacterias, algas, virus, hasta hongos, aunque generalmente los hongos son de mucha importancia para nosotros, pero ya aquí ya nos salimos de talobionta y empezamos embriobionta. Embriobionta empieza con la
división número 10. Ten en cuenta que ya empieza a formarse un tipo de raíz que se le llama rizoides, que le sirven para adherirse y además succionar un poco de agua porque son muy delgaditas. Entre ellos están los briófitas que ya vimos nosotros, que son los musgos y las hepáticas. Ahí ya vemos nosotros de que ya hay cloroplastos. ¿Ah? Hemos visto las plantitas a pesar de que son pequeñitas, aún todavía no hay flores y frutos. Eso los miramos, son pequeños en partes húmedas, principalmente donde hay calcio. Y eso se pega mucho en las paredes, ellos los hemos visto también en los cultivos, vemos nosotros que en nuestros tablones aparece bastante musgo, aparece marcantia, porque aprovechan los nutrientes. Entonces, la función es similar a las raíces de absorción de agua, sales y anclaje. Con esa, su raicita tan pequeñita, que se llama rizoides, se agarran al sustrato. Son más fácil de arrancar, ¿va? Ustedes arrancan una suavecito, pero con pura raíz ya les cuesta más. Su sistema, tienen un sistema vascular muy primitivo, pero aún se reproducen por esporangios y esporas. Vimos eso al principio. Luego las silotofitas, las riniofitas generalmente ya son organismos que desaparecieron. Luego tenemos las licodiofitas, que es la división número 13, los licopodios. Eso sí hemos visto bastante licopodios que aún existen en partes húmedas, en bosques miramos nosotros licopodios. Y luego ya en la número 14 miramos las equisetofitas, que son los equisetos, vaya equisetos yemale, equisetus giganteum. Estas dos especies las miramos nosotros. Algunos las recomiendan para limpiar el hígado como diuréticos, pero equiseto tiene muchos rafidios, que son cristales de oxalato de calcio. O sea, hay que tener cuidado en estar tomando té de quisetos porque les puede crear piedras en los riñones. Bien, luego de quisetofita ya entramos a polipodiofita. Polipodiofita ya son todos los helechos. Imagínense el mundo de los helechos. Hay helechos herbáceos y helechos arbóreos. Los helechos arbóreos, recordamos nosotros que mencionamos al género Cyathea. Cyathea es un género de helecho arbóreo de la familia Cyatheaceae. Eso se ven como que fueran palmas. Yo les comunicaba que yendo aquí por Salamá y Cobán, ahí se ven de esos helechos todavía. Estos miden poco, miden aproximadamente de 3 a 5 metros. Mientras que en Haití hay unos helechos arbóreos que miden 35 metros de altura. Ya esos son enormes, se comparan bien con palmeras grandes o con árboles. Entonces, eso es lo que tiene polipodiofita, donde están todos los helechos. Luego ya entramos nosotros a pinófita. En pinófita ya empezamos a ver nosotros plantas con flores, follaje, fruto y raíces muy fuertes,
con un sistema vascular ya bien definido. Pero en este caso, en vez de vasos, tenemos nosotros las traqueidas. Las traqueidas tienen la particularidad que tienen poros laterales que se unen con los de la otra traqueida. Entonces ellos van transmitiendo su agua en zigzag. Por lo tanto, decimos nosotros que el transporte de agua es horizontal en pinófita por las traqueidas, mientras que en magnoliófita es vertical el transporte de agua. Entonces vamos a ver esa diferencia, que sí en el transporte de agua existe diferencia, tanto en magnoliófita como en pinófita. En pinófita es vertical, porque se unen esos dos poros que tienen laterales y ahí pasa el agua. El agua y las sales disueltas se va hasta la superficie o el ápice de la planta. Luego acá vemos nosotros, ya tenemos otro, por ejemplo, en magnoliófita, donde ya vemos flores propiamente dichas, ya muy vistosas, con un ovario que encierra a los óvulos. Y vemos una gran variedad de frutos en magnoliófita. Son las más evolucionadas. Y de acuerdo a ellas, entonces nos planteamos nosotros, ¿cuál es más evolucionada? ¿Magnoliópsida o liliópsida? Pues decimos nosotros que liliópsida es más evolucionada. Decimos, ¿cuál es más evolucionada? ¿La ceiba pentandra o la Lycaste virginalis? Por lo tanto, si ceiba pentandra la tenemos en magnoliófita, es más primitiva, mientras que Lycaste virginalis es más evolucionada, es una especie epífita, y ceiba pentandra es terrícola aún y es un árbol. Entonces, ahí vemos nosotros cómo ha venido la evolución, cómo la plantea Arthur Cronquist. Es bastante claro él en práctica. Hemos estado viendo sus 17 divisiones y bien claras las tenemos acá. La más primitiva, por lo tanto, es esquizofita con las bacterias y los virus. Ahora vamos a hacer un repaso de cosas que no hemos visto. Por ejemplo, vimos aquí un grano de polen de magnoliófita, de esta especie que es de la familia Acanthaceae, Megasquespalma erythrocladum. Esta es la que le llamamos camarón. Ahí en la escuela, en el jardín botánico, hay una infinidad. Sus inflorescencias, que tienen brácteas y bracteolas, son de color rojo encendido y sus corolas son de color rosado. Es Megasquespalma erythrocladum. Esta la vemos nosotros muy común ahí, y cuando sacamos su grano de polen, vimos nosotros que son papilados. Estas otras que están a su entorno, eso no tiene nada que ver. Esas son burbujas de aire que se forman en el montaje. Pero viendo el cuerpo del grano de polen, es esférico y además tiene su exina papilada. Papilada es como las papilas que tenemos nosotros en la lengua. Si viéramos al microscopio, vemos un puño de bombitas en la lengua. Pues así son los granos de polen.
Todo esto nos ayudaría a nosotros cuando estamos trabajando con palinología. Luego, aquí vemos el grano de polen que es triporado. Si vemos nosotros aquí, tenemos 1, 2 y 3 poros. Por eso es que se le llama triporado. La especie es Malpighia glabra de la familia Malpighiaceae. Ese es lo que conocemos nosotros como nance rojo. El nance rojo es una planta ornamental, sus frutitos son similares al nance, pero son de color rojo. Son comestibles, pero 1 o 2 ya comer más empalaga, ¿va? Este grano de polen es bastante bonito cuando se ve bajo el microscopio, se le ve sus 3 poros, como vimos triporado. Hablábamos de los granos de polen, pero no teníamos oportunidad de verlos, solo nos imaginábamos. Ahora sí, ya vemos, estos son bajo el microscopio con 10 aumentos, 10 por 10, entonces estamos viendo 100 veces más el tamaño del grano de polen. Entonces este es triporado, tiene 3 poros. Ahora vemos uno que es muy bonito, este grano de polen. Es de Plantago auriculata, perdón, de plumbago. Su nombre común es plumbago. Le llaman nombre común también hierba de cáncer. Allá en la escuela tenemos nosotros bastante. Tenemos setos, tenemos en flores. Hay bastantes, una flor moradita, pero no es muy oscura, sino que es bastante clarita, ¿ah? Que parecen trompetías. Aquí vemos que este es trisulcado. Si vemos acá, está partido de una vez a lo largo. En este caso lo vimos bien porque lo estamos viendo de planta. Es como que tuvieran una naranja y le sacaran 3 gajos, uno de cada lado. Entonces se ven de polo a polo, por eso son sulcos, son alargados. Bien, viendo eso ya nosotros nos estamos familiarizando bien con todo esto que estamos viendo, que lo mencionamos. Ahora vemos aquí un grano de polen equinulado. Si ustedes ven acá, estamos viendo sus equínulas. Sus equínulas no son más que como que fueran pequeñas espinitas que se presentan acá. Ven ustedes acá, este es del género Melampodium, esa de Melampodium perfoliatum, pero sus equínulas son bien pequeñas, en contraste con las de Malvaceae. Malvaceae, por ejemplo, si vemos Hibiscus rosa sinensis, también tiene equínulas, pero las equínulas son mucho más grandes. Imagínense ustedes, si alguna vez ustedes han visto alguna película o ven en algún video una cachiporra con lo que peleaban antes los romanos. Esas cachiporras tenían una espinas bien grandes. Pues así son los granos de polen equinulados. Tienen grandes espinas en la punta. Ya imagínense si antes le daban a uno unas pelotas que tenían aproximadamente 20 centímetros de diámetro, lo mataban. Pero aquí los granos de polen lo que hacen es para
poderse fijar a el estigma. Entonces ya nosotros podemos ver exactamente las equínulas. Aquí ustedes ven otro, pero vean con más aumentos, estamos viendo sus equínulas. Está bastante oscuro y allá a lo lejos se ven las equínulas del grano de polen. Esas espinas se llaman equínulas. Ahora vemos acá un grano de polen de Chlorophytum comosum. Chlorophytum comosum es la planta que llamamos nosotros mala madre. También Chlorophytum comosum también es, solo que es variegatum, el mal padre. La mala madre y el mal padre tienen un grano de polen similar. Si vemos aquí, está germinando el grano de polen. Este está únicamente en una gota de agua y se deja ahí por unos 30 minutos y cuando vemos, ya los granos de polen están germinando, ya emiten su tubo polínico. Este es de la madre, de la mala madre, Chlorophyllum comosum. Este es muy común allá. En Jardín tenemos muchos y allá por todos lados que vayamos en la escuela encontramos. Si sacamos el grano de polen, vamos a ver esta forma que tienen y además cuando emiten su tubo polínico. Bien, aquí ya más ampliado, estamos viendo también a Chlorophyllum comosum emitiendo su tubo polínico. Para los que no conocían el tubo polínico, se dan cuenta que aquí ya lo presentamos, si es cierto todo lo que hablamos nosotros de las plantas. ¿Por qué es que se multiplican? Todo eso es muy verídico. No es nada de mentira ni ciencia ficción que les enseñamos. Nosotros les enseñamos la verdad, así cuando ustedes ya tengan la oportunidad de explicar o quieren saber cómo es que se da, acá vemos el grano de polen fue incentivado y produjo su tubo polínico. Este tubo polínico va a crecer de acuerdo a lo que se tiene que desplazar. Decíamos que si tiene un estilo muy largo, el núcleo vegetativo le va a dar crecimiento al tubo polínico hasta llegar a el micrópilo. Ingresa por el micrópilo, fertiliza a la ovocélula y a los núcleos polares. Lo mismo sucede entonces con los sacos embrionarios cuando son anátropos, ortótropos o campilótropos. Entonces, de acuerdo a eso, tiene que estirarse más el tubo polínico para llegar a fertilizar. Eso es cuando mirábamos palinología, que nos habla de polen y esporas. Ahora acá vemos nosotros el género de hongo Oidium, Oidiopsis. Oidium es bastante similar, solo que este es en chile pimiento. Esa enfermedad tiene la apariencia de como que le hubieran echado ceniza o harina a las hojas. Pero cuando uno lo ve al microscopio, ve exactamente el conidióforo y las conidias. En el caso de Oidium, no es solo una conidia, sino que es una cadena de conidias y Oidium, sus conidias tienen forma de tambores.
como que fueran una fila de tambores que se alinean en el conidióforo. Entonces vemos acá nosotros su micelio, vemos su conidióforo y su conidia. Acá estaría bastante micelio introducido. Este es el tejido vegetal donde se introduce el micelio para nutrirse a través de sus austorios. Cuando ya está bien nutrido, empieza a propagar micelio externamente y sus conidióforos acompañados de sus conidias. Esa es la función, cómo trabaja un hongo. Llega ahí, germina la conidia, emite su hifa micelial, esta se convierte en micelio, el micelio produce austorios y se empieza a nutrir. Ya cuando está bien nutrida, empieza a propagarse las conidias, el micelio. En este caso es un estado asexual. El estado sexual de este es un peritecio que va a tener 8 ascoesporas. Entonces nosotros vemos acá un estado asexual que es la cenicía o mancha harinosa, como le llaman la gente, y cuando se presenta el estado sexual, vamos a ver unos puntitos negros, apenitas son más pequeños que la cabecita de un alfiler, pero si los partimos, vamos a ver que dentro de ellos hay ascas con 8 ascoesporas, que son los peritecios o cleistotecios que pueden presentar este tipo de hongos. Nosotros los vemos, el peritecio aguanta más la aplicación de pesticidas, mientras que el estado asexual es más susceptible porque tiene paredes más delgadas y lo destruye fácilmente un fungicida. Micelio, van a producir austorios para nutrirse. Y como vemos, están agrupados en la división número 9. Vamos a ver una infinidad de hongos que causan enfermedad tanto en animales, en el hombre y principalmente atacan a las plantas. Aquí vemos una teliospora. Vean que qué bonito cabal tienen su conidióforo y su el cuerpo de lo vamos a ver que tiene únicamente por ejemplo, Cronartium. Cronartium
también tiene una gran infinidad de células, con la diferencia que no presenta conidióforo. Esos desde la base empiezan a producirse como que fueran cadenas. Pronartium es la roya del pino. Uxidia es roya de las gramíneas y otras. Uromisis, la roya del frijol. Phragmidium es la roya del rosal. Entonces ya es que aquí se ve muy poco. Es un hongo que causa la mancha negra de la hoja del rosal. Es Diplocarpum rosa. Ese hongo ataca a la hoja de la rosa, son unas manchonas negras. Por el campo el mildio sale mucha mancha negra. Esta mancha negra son las conidias que tienen dos células, por eso dice diplocarpum, como imagínense esto como ver una manía que tiene dos semillas. Exactamente como se ve una manía, se ve el conidio de Diplocarpum rose. Eso es bien típico para nosotros. Bien, jóvenes, nosotros ya llegamos al final del contenido del curso. Ya aquí ustedes ya están bien preparados. Sí, les encargo abierto, hacerse preguntas de esas que son de la explicación, porque ahí va a venir mucho contenido de esto. Espero que sepamos nosotros responder el examen, no nos confiemos en nada, aunque vayamos bien de zona, hagamos un buen promedio, saquemos un examen final excelente, nítido, para que podamos nosotros tener un promedio que nos ayude en muchas situaciones. Entonces decimos taxonomía, el curso impartido fue en aula virtual, considerando las condiciones del confinamiento de los habitantes en Guatemala. Muchos tuvimos que estar encerrados por la pandemia del COVID-19, que es un virus que ha afectado a nivel mundial, causando la muerte de millones de personas. Créanme que si uno se da cuenta en las noticias, da cuenta en Europa, Norteamérica, Suramérica, Asia, en todas partes del mundo han habido muchos muertos. Nosotros, gracias a Dios, yo veo que hay pocos en relación a otros países, porque en Europa ya no le pusieron atención, andaban ahí en conciertos sin mascarilla. Y ahorita empezó la gente a delimitar muchas acciones, pero ya murieron muchos otra vez. Nosotros cuidémonos, por favor, no crean que esto es mentira, esto es cierto, mucha gente no cree, pero la muerte así le llega, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el SARS-2 es la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo. Este es SARS-2, síndrome respiratorio agudo severo. Así se le llama al virus cuando ya penetra. Entonces, jóvenes, yo les agradezco su atención y espero que hayan aprendido lo suficiente. No tenemos fechas para el examen,
que no nos han mandado. Tengan sus copias completas. Y la fecha y hora, como les digo, las tiene que dar la escuela. Yo no puedo ahorita decir cuándo porque no me ha llegado a mí todavía la información. Pero ustedes las sabrán porque creo que nos vemos el viernes. No sé si el viernes ya las vamos a tener, pero si las tenemos, se las damos. Si no, ustedes se enteran que les van a hacer llegar qué día y a qué hora nos vamos a examinar. Los quiero bien preparados. Yo en mi laboratorio les voy a mandar su zona. ¿Va? Hay alguien que no se metió, pues desafortunadamente ya no hay vuelta de hoja. Pero los que sí están, a mis grupos yo les mando, a los grupos de Jorge, Jorge se los manda. Entonces esperamos que, que estén bien. Por eso les digo, no se confíen de nada, siempre una buena nota. Entonces, jóvenes, si no tienen ninguna observación, hasta aquí nos quedamos.